Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Amigos, amigas, bienvenidos a este programa que, como ustedes saben, está hecho para todos ustedes. Un programa que nos invita a reflexionar acerca de la vida, a dar gracias, a tener algunos cambios que son necesarios, a tratar de comprendernos y comprender más a los demás y por supuesto también a en nuestro camino encontrar a ese ser de luz, a ese ser que es el principio, el final de nuestra vida y yo diría ese ser que todo el tiempo nos está acompañando aunque no siempre nos damos cuenta de ello. Un ser amoroso que nos habla a través de su Hijo Jesucristo de que todos, absolutamente todos, porque no somos dioses, podemos cometer errores, podemos tener malos juicios, podemos tener malos momentos y precisamente por eso Él nos da la posibilidad de recibir un perdón. Y en este día vamos a tratar precisamente de ese tema. Pero antes de hablar del tema, yo quisiera comparar las ofensas, las heridas que a veces recibimos o sentimos que nos hacen los demás, porque a veces los demás no nos quieren herir y sin embargo nosotros sentimos que nos están hiriendo y nosotros tenemos heridas en el cuerpo que a lo mejor se quitan fácilmente con un poco de mertiolate, con un curita. A los 2-3 días ya la herida desapareció. Pero hay heridas que son más fuertes y que necesitan un tratamiento y que necesitan tiempo. Pero también hay algunas heridas que nos dejan una cicatriz y hay otras que nunca cicatrizan porque pues estamos rascándole duro y le movemos y se vuelve a infectar y se hace más grande. Y yo creo que algo semejante puede suceder con el ser humano con las ofensas que recibe. ¿De qué tamaño son las ofensas que tú has recibido? ¿Qué las hace grandes? ¿Las hace grandes el agresor o las haces tú con tu pensamiento? ¿Qué las hace grandes? ¿Que te las hizo quizás alguien de quien nunca pensabas que te iba a hacer eso? ¿Que te las ocasionó alguien en quien tenías mucha confianza? Porque alguien dice, es que duelen más las heridas cuando vienen de un ser querido. O a lo mejor hieren más porque te cambiaron un proyecto de vida, o hieren más porque descobijaron una parte que tú tenías oculta y que no querías que nadie supiera, o tantas cosas que puede haber, porque las heridas físicas las puede provocar una navaja, puede provocarlas una piedra, puede provocarlas un vidrio, un raspón, en fin. También las heridas emocionales las pueden provocar muchas cosas. Pero hay gente que tiene una piel más curtida y no fácilmente se hiere. Pongo un ejemplo. Una persona que siempre ha caminado con zapatillas, con pantuflas, y sale a la calle y a lo mejor con la primera piedrita se hiere. Y en cambio, un indígena de estos de Oaxaca, de la Sierra de Puebla, que salen a caminar descalzos y caminan encima de piedras y de espinas, ¿y qué crees? No les pasa nada. ¿No será que también hay personas así tan delicadas, tan sensibles, y otras que tienen un callo más duro? Bueno, pues precisamente para hablar de este tema, yo le quiero dar la bienvenida a una gran amiga y además una persona especializada en psicoterapia clínica y muchísimas cosas más que tú ya has escuchado en este programa y a la que siempre te recomiendo cuando la escuches en algún programa de radio, veas que está proponiendo un curso, un taller en algún lugar, no te lo pierdas, porque es una garantía total. Le doy la bienvenida a Rosa Argentina Rivas Lacayo. Bienvenida, Rosita, ¿cómo estás? Gracias a Dios, mejor y mejor. Con todo cariño y respeto te llamo por tu nombre, José de Jesús, y muy agradecida por esta maravillosa oportunidad de conversar con tu público que te sigue, que te quiere tanto y que tiene esa disposición para escuchar aquello que toca el alma.
has enfocado el tema de una forma extraordinariamente original cuando has hablado con esta metáfora de quien no tiene callo y que fácilmente con una piedrita se escuece el pie, o aquel que, acostumbrado a caminar descalzo, puede caminar sobre espinos y piedras fuertes, rocosas, resquebrajadas, sin que haya mayor daño. Y yo creo que esta es una estupenda metáfora. Confieso que nunca nadie que me ha brindado el micrófono para hablar del tema lo ha presentado desde esa perspectiva. Porque, como decimos en México, hay que reconocer que algunos somos como jarritos de Guadalajara. Sí, es cierto. O de Tlaquepaque, ¿no? Como algunos jalisquillos me dicen, no, es Tlaquepaque, no tan solo Guadalajara. Pero bueno, yo creo que vamos a hablar de un tema que llega al alma de todos nosotros. Porque, como de alguna manera lo decías al inicio, no hay uno solo de nosotros que esté exento de cometer errores. Y a veces cuando alguien nos lastima, hace algo que nos duele, no somos capaces de contemplar que también el otro se puede equivocar, que también el otro comete errores como nosotros los hemos cometido. Por eso el perdón es un tema que abarca la totalidad, yo diría, del ser humano, porque desde que venimos al mundo, nuestros padres, que nadie estudia para ser papá o mamá, van a cometer errores. Y nosotros, a lo largo del camino, también lo haremos. Por eso, aprender de lo que es el perdón y capacitarnos, literalmente capacitarnos, para poder ejercerlo, practicarlo, convertirlo en un hábito de vida, es indispensable. Porque si a algo vamos a estar expuestos toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, es que las personas nos puedan lastimar y que nosotros podamos lastimar a otros. Rosita, qué bueno que tocas este tema. Hablas de un proceso, algo que se tiene que preparar. Si yo mezclo un poco de harina, agua, huevos, mantequilla y espero que surja el pastel, no va a surgir porque necesita un proceso, necesita también entrar al horno a una determinada temperatura, etc. O si falta alguno de los elementos, pues me quedará otra cosa, pero no un pastel. Y te digo esto porque de repente cuando es uno pequeño y te agrede un niño, te quita tu torta, te rompe un juguete, el papá o la mamá te dice, perdónalo. Y pues te obligan a que extiendas la mano y a que cambies esa cara, pero en el fondo no perdonas. En el fondo estás actuando. Y esto sucede con mucha frecuencia con mucha gente católica, que piensa que simplemente por ser católica ya le dicen perdona y tiene que perdonar, pero ni siquiera sabe por qué, para qué, si le sirve, si no le sirve, si a lo mejor al perdonar le está ayudando al otro a que sea más sinvergüenza, a considerarse un perdedor. Y creo que es muy importante lo que tú nos vas a comentar el día de hoy. ¿Qué se necesita para perdonar? Ya tocaste un punto importante, darse cuenta que el que te ofende también se puede equivocar. Esto habla de comprensión, pero yo creo que no fácilmente se comprende, porque lo más fácil es que nosotros juzguemos antes de perdonar. Muchas veces incluso juzgamos a una persona por algo que nos hizo, cuando a lo mejor la persona ni siquiera se dio cuenta de que nos quería dañar, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablabas de los papás, pues bueno, a mí mi papá, pues era otra generación, cuando nos portábamos mal, muy mal, tomaba el cinto y pácatelas. Y en el momento en que te estaba dando el cinturonazo, ¿tú cuál ibas a perdonar o qué? Tú hasta llegabas a pensar, mi papá ya no me quiere, mi papá es malo. Y solamente hasta después de un proceso de mucho tiempo entiendes, no, lo que estaba buscando era corregirme. Esos golpes a lo mejor le dolían más a él, me estaba diciendo que me amaba y muchas cosas más, ¿no? Por eso quise resaltar un poquito, es un proceso
que si no entendemos por dónde va, no vamos a poder perdonar. Y ustedes, amigos, amigas que nos están escuchando, tomen en cuenta más adelante algunos teléfonos que vamos a dar, algunos puntos de contacto, porque si su problema es que no pueden, no saben perdonar o no quieren perdonar, hay una psicoterapeuta clínica que les puede ayudar mucho en todo esto. Así que estén muy atentos, vayan por lápiz, vayan por papel para que más adelante tomen los datos. Pero por ahora vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Nuevo es como un cuaderno en blanco que Dios te da para que escribas tu mejor historia. En tu camino te desea un feliz año nuevo y que Dios te llene de bendiciones. El Rey de los Reyes ha nacido ya. En tu camino. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ángel de Dios, ya que la soberana piedad a ti me encomendó, ilumíname, rígeme, guárdame y gobiérname en este día o en esta noche. Amén. En tu camino. Amigas, amigos, muchas gracias por continuar con este programa, siguiendo este programa, y doy la palabra a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo para que nos hable de este proceso, para que nos hable desde su punto de vista cómo es que se puede llegar a perdonar y qué beneficios puede tener una persona al perdonar. Rosita, por favor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias por esta oportunidad, lo reitero. Tú mencionaste una palabra justo en la sección anterior, que es la palabra clave: proceso. Comentábamos tú y yo aquí entre bambalinas durante el corte, como a esos niños que los papás les obligan a: perdona a tu hermano, ya perdónala, dense la mano, dense un abrazo, dense un beso. Acto seguido que los papás salen de la habitación o se descuidan de ellos, empiezan a tirarse la piedrita, empiezan a ver cómo se vengan del otro, porque obviamente no ha sido un proceso de convencimiento, de conciencia, de realización. Yo quisiera enfocar este tema primero desde dos vertientes. El hecho de que hay dos situaciones cuando hablamos de el poder del perdón, del saber perdonar. Y uno es liberarnos de la culpa y otro es liberarnos del rencor. Porque seguramente, y tú con una vastísima experiencia mucho más amplia que la mía, José de Jesús, has sido testigo de la enorme cantidad de personas que quedan atrapadas en la culpabilidad. Sí, muchísimas. Y que paralizan prácticamente sus vidas porque no se perdonan a sí mismas. Entonces tenemos que concebir que el perdón es un proceso que va hacia nosotros mismos, como también va hacia los demás. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de proceso? Nos referimos a dos cosas. El ser humano es un ser humano integral: cuerpo, mente, espíritu.
Y cuando hablamos del proceso del perdón, esto abarca dos aspectos importantes del ser, la parte psicológica y la parte espiritual. La parte psicológica, porque cuando cometemos un error o alguien nos lastima, ciertamente que se mueven una enorme cantidad de emociones en nuestro interior. Y lo normal, seamos honestos, cuando alguien nos la pega, lo primero que sentimos es rabia. Y por supuesto quisiéramos brincarle a la yugular, o que el tranvía de la calle lo aplaste en cuanto salga. Esa es una actitud de defensa del mecanismo de supervivencia, que es correr o luchar, que brota espontáneamente en el ser humano. Y tenemos que darle espacio a esas emociones, logrando expresarlas. Esto es importante y ahorita lo hablaremos en sus puntos. Pero al igual que se brincan las emociones, que brinca esa parte psicoemocional en el individuo, no podemos negar que para perdonar también se necesitan valores, José de Jesús, porque hay ofensas muy fuertes, hay ofensas gravísimas, el abuso sexual que se pudo haber cometido cuando éramos niños, la traición, la infidelidad de una pareja que flagrantemente nos dice, pues hazle como quieras, ¿verdad? O sea, yo de aquí no me muevo y seguiré haciendo lo que hago. Cuando nos enfrentamos a ofensas tan graves o cuando sentimos que el error que nosotros cometimos causó un daño que pudiéramos considerar irreparable, necesitamos de valores profundos, no solamente de la parte psicoemocional. Necesitamos del valor de la comprensión, necesitamos del valor de la misericordia, necesitamos de los valores más profundos del amor para poder dar ese brinco. Aquí, perdón, te interrumpo un momento. Entonces, aquí supondríamos que una persona verdaderamente cristiana, que ha sido educada en valores y que trata de vivirlos, tendrá que vivir un proceso, pero será más fácil este proceso para esta persona a una persona que creció en un ambiente de venganzas, de rivalidades, donde no hay un valor, simplemente la ley del más fuerte y se acabó, ¿no? Por supuesto, o aún peor, José de Jesús, personas que han convivido en una familia que al morir el papá o la mamá, la última encomienda que les hacen es la venganza. No, me muero yo, pero espero que tú repongas el honor familiar y pongas a tu tío, porque generalmente es una persona cercana, sí, en su lugar. La encomienda de la venganza es más frecuente de lo que suponemos y es algo que deja un peso en la persona terrible. Porque por un lado a veces la persona no quiere proceder a hacer eso, pero por el otro lado se siente como conminado. Tengo que cumplir con, lo pongo entre comillas, esa última voluntad. El poder del perdón es enorme, queridos amigos, porque el perdón nos libera, precisamente es lo que nos permite romper ese encarcelamiento autoinfringido por el rencor o la culpa. Es lo único que nos puede brindar paz interior y nos puede dar la posibilidad de volver a reconciliar nuestro ser con la vida, ya no solo con el otro. Y cuando hablamos de proceso, y aquí ya entraríamos en los puntos más finos, hay un proceso psicológico. Cuando alguien te lastima, como dije hace unos momentos, lo normal es que te quieras vengar de inmediato y que te dé rabia. Entonces el proceso psicológico empieza por expresar lo que sientes. Es obvio, queridos amigos, que en muchas ocasiones no lo podremos hacer directamente con la persona directamente relacionada, pero lo podemos hacer con un amigo, con un guía, con un asesor espiritual, con el psicólogo, con alguien de confianza, a quien le podamos expresar nuestra rabia por lo que ha sucedido, que le podamos decir y mencionar cómo nos sentimos y el anhelo que tenemos en ese instante
de poder brincarle a la yugular al otro. Porque el simple hecho de hablarlo es ya una gran parte del desahogo. Pero también, y más allá de expresarlo y de comentarlo con una persona de confianza, tenemos que dar ese paso que implica, en cierto sentido, el perdonarnos a nosotros mismos, aunque sea el otro el que me lastimó. Porque muchas veces, José de Jesús, aunque tú me hayas lastimado a mí y yo me sienta mal por lo que me hiciste, también me siento mal por haberte permitido que me lo hicieras. Esto se ve mucho en las relaciones de pareja. Cuando la persona dice, es que ¿cómo permití que abusara de mí tanto tiempo? Es que yo debería de haber puesto un alto. Esto me pasa por tonta, me pasa por tonto. Eso y más me merezco. Entonces es un rencor y a la vez es una culpa. Entonces tenemos que poder manifestar esto y tenemos que movernos psicoemocionalmente a cambiar nuestras imágenes y a cambiar nuestras palabras. Hoy en psicología se habla mucho de la terapia narrativa. ¿Cómo te narras a ti mismo los hechos? Y si tú te sigues narrando, es que fíjate que me dijo y luego me alegó y luego me insultó y luego hasta me golpeó. Cada vez que lo vas contando, le vas añadiendo un poco más de crema a los tacos. Y esto hace que la ofensa en ti, sin darte ni siquiera cuenta, sea cada vez más dolorosa. Seguir hablando de lo mismo, José de Jesús, no sirve absolutamente para nada. Sigues quedando atrapado en el hecho que, dicho sea de paso, ya pasó, ya no está en tu presente, es algo que ya sucedió. No podemos quedar atrapados en el pasado. Entonces tenemos que tomar la consideración de que en un momento determinado, ese seguir hablándote a ti mismo, seguir recontando la historia, párala, deténla, porque lo único que haces es que la herida sea más profunda, más grande y más sangrante. Y por lo tanto tienes que empezar a decirte a ti mismo, voy a perdonar, quiero perdonar, lograré perdonar, quiero ser libre. El simple hecho de empezarte a afirmar a ti mismo esto hace posible que tú empieces a dar el paso hacia los valores espirituales que te van a llevar al perdón. Haciendo una comparación, es como si usted tiene una herida, llega primero con el doctor, ¿qué le pasó? Me pasó esto y aquello más y me duele, me siento triste, me siento enojado, tal persona me la hizo, pero hasta ahí. El doctor no va a permitir que usted siga duro y duro y duro. Pero tampoco, si el doctor ve que usted se está rascando y rascando y rascando, le va a decir, está bien. Es importante entonces decir qué es lo que pasó, expresarlo, sacar emocionalmente, pero no estar hurgando y hurgando para que la herida esté fresca, como hace 5 años que se la hizo por primera vez. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y vive el niño de Dios que nació en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y vive el niño de Dios que nació en la noche buena. Queridas amigas y amigos de En tu Camino, el equipo de En tu Camino y un servidor, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, les deseamos una Navidad llena del amor de Dios y un feliz año 2023 lleno de bendiciones. Muchas felicidades. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y vive el niño de Dios que nació en la noche buena. En tu camino te desea un feliz año nuevo y que Dios te llene de bendiciones. En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Ahora bajaremos por el inclinado camino que utilizó Cristo el Domingo de Ramos para entrar a Jerusalén. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es el tema de la excomunión. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿Tengo que ir a la misa de la noche y también a la del día siguiente? No, gatito, es suficiente con que vayas. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. La tanatología no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí te va a ayudar a superarlo. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Amigas, amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Agradezco nuevamente a la doctora Rosita que está con nosotros. Ella nos estaba comentando que cuando sufrimos una herida sentimos enojo y es lo que generalmente comentamos hacia los demás. Pero yo le quiero comentar a ella también que hay muchas personas que no expresan un enojo, sino, por ejemplo, acaban de sufrir una infidelidad y lo único que surge, al parecer, son lágrimas, mucha tristeza, y hasta uno tiene que decirle, oye, ¿y no sientes enojo? Pues como que les da pena enojarse, como que piensan que no tienen derecho a enojarse y solamente piensan que basta sufrir, basta llorar. Y por esto quisiera preguntarle a la doctora, ¿por qué surge esto, doctora? ¿Por qué hay personas que solamente se fijan en la parte del dolor que les ocasiona tristeza y no proporciona en ellos un enojo? Aquí entraríamos un poco en lo que se ha estudiado mucho desde la psicología, que es cómo las emociones se pueden encubrir unas a otras. Y esto también depende del género. Por ejemplo, el hombre, género masculino, está más habituado, más educado inclusive, a poder expresar su rabia con mayor libertad. Vemos en el caso específico que tú mencionas de la infidelidad, el hombre, al enterarse de que la esposa le ha faltado, se pone rabioso, verdaderamente rabioso. Habrá uno que otro tristón, pero de entrada rabia. Ha sido educado a expresar su cólera de una manera mucho más abierta. Inclusive, y creo que equivocadamente desde niño, se estima que si eres hombre, tienes que mostrar esa fortaleza que te da la rabia, porque la rabia nos entona, eso indiscutiblemente. Claro. En cambio, las mujeres somos educadas a que calladita te ves más bonita. Inclusive, tristemente, y tú lo sabrás mejor que yo, hay personas que llegan golpeadas a la casa paterna, sangrando, y los padres le dicen, aquí no, te tienes que regresar con tu marido, porque es tu marido, y aguanta. Este tipo de educación no es que elimine la rabia, sino que la persona aprende un mecanismo de defensa para encubrir esa rabia. Entonces, para las mujeres, la tristeza muchas veces se convierte en una especie de tapadera del enojo, porque calladita nos vemos más bonitas. Entonces, ¿qué le digo yo a mi esposo de que me ha sido infiel? Corro el riesgo de ser golpeada, el riesgo de que me conteste, y hazle como quieras, y esto dolería todavía mucho más. Entonces, me quedo atrapada en una rabia oculta que se muestra a través de una tristeza que cada vez se hace peor. Y voy a poner el ejemplo también en el género masculino. Hay hombres que se muestran muy, muy corajudos, enojados, violentos en su trato a los demás, específicamente a veces a su pareja, y nadie se les ocurriría pensar que en el fondo son hombres miedosos, inseguros.
Pero al hombre se le ha educado a que eres macho y te tienes que aguantar. Entonces aprenden a encubrir su inseguridad y su temor con la rabia, porque esto es lo que se espera supuestamente de ellos. Pero independientemente de que las emociones se encubran unas a otras, tanto para la rabia como para la tristeza, las emociones deben ser expresadas. Entonces, en ocasiones no se trata simplemente de llegar con tu guía espiritual o con el psicólogo o con esa persona de confianza a expresar rabia. Tal vez eso es lo que tú honestamente crees que no sientes, sino tristeza. Hay que expresar la tristeza. Y muchas veces, y lo vemos en consulta, José de Jesús, la persona empieza a expresar su llanto, empieza a expresar su tristeza, y en la medida en que va soltando la tristeza, empieza a aflorar la cólera que genuinamente tiene. ¿Por qué? Porque los seres humanos, desde el punto de vista biológico, tenemos que defendernos. Y entonces lo normal cuando alguien te agrede es defenderte también con un poco de agresión, ¿no? Y aquí, bueno, yo diría, amigos, amigas, si alguno de ustedes no ha podido expresar sus emociones porque quizás tuvo que reprimirse desde que era pequeñito, bueno, pues miren, algo no está bien, porque las emociones no se deben de reprimir, se deben de manejar adecuadamente, y aquí ya no servirá únicamente aquella amiga que a lo mejor le cuenta un poquito a usted algo, pero no le ayuda. Aquí sí tendría que buscar un terapeuta, que además de que va a ser muy discreto y no va a ventilar el problema que usted tiene, le va a ayudar a que salga todo aquello que usted tiene. Como aquel médico que ve que hay pus en una herida y dice, ¿sabe qué? Vamos a sacar primero la pus para que empiece todo a cicatrizar. Continuamos contigo, Rosita. Pues bueno, hablando precisamente de esa necesidad psicológica en este proceso del perdón, que es poder expresar, empezar a cambiar la narrativa, muy importante. Queridos amigos, dime cómo hablas, te diré cómo piensas. Dime cómo piensas y te diré cómo vives. Pero el hecho es que tus palabras y tus imágenes van conformando de una u otra forma tu realidad. Y de hecho, a lo que has vivido en realidad, lo van modificando por este añadido que le vamos poniendo en la medida en que damos rienda suelta a esas imágenes y a esa verbalización del problema. Pero más allá de este desahogo psicoemocional y de tener claro lo que no es el perdón, porque esto también es importante, José de Jesús. Yo en una ocasión vi un libro que, te soy franca, hice un acto que tal vez no debería de haber hecho, me confieso públicamente. En la librería lo volteé del otro lado. Dije que no vean el título, porque decía, si no olvidas, no perdonas. Y queridos amigos, el cerebro todo lo registra. Tú siempre vas a recordar todo aquello que haya ocurrido en tu vida, y muy especialmente las cosas que tuvieron un contenido emocional fuerte. Tal vez no te recuerdas de los regañitos que te dieron tus papás, que fueron más o menos, pero de la regañina que te metieron porque te fuiste de pinta y te cacharon, y que dejaste de salir 2 fines de semana porque el castigo fue severo, eso te vas a recordar toda tu vida. Tal vez no te vas a acordar de aquel maestro o maestra que se enojó y te dio un punto menos de calificación, pero sí te vas a acordar de aquella persona que llegó, te sacó del salón y te dijo, estás expulsada 3 días. Eso siempre lo vas a recordar. Entonces, la memoria está ahí. ¿Qué significa perdonar aunque no olvides? Significa poder recordar sin dolor. Esa es la clave. Y seguramente, José de Jesús, a ti como guía espiritual, a mí como terapeuta, nos ha tocado escuchar a personas que te dicen y te cuentan, pues sí, hace 2 años pasó esto, o fíjese padre, que bueno, hace 3 años mi esposo me fue infiel, pero bueno, lo platicamos, lo logramos superar, hemos salido adelante, y te lo cuenta con una tranquilidad llana, en donde te das cuenta que ni se le retuerce la tripa, ni se le vidria el ojo. Te lo está contando como el que contara un relato leído en un libro. Eso es el perdón.
pero el recuerdo estará ahí, indudablemente. Entonces, perdonar no es olvidar, pero también algo que tú decías que me parece muy importante. Perdonar no es justificar. No es porque yo te perdono que justifico lo que hiciste y me quedo como una tonta que va a seguir permitiendo el abuso. María Teresa Rodríguez nos dice, qué bonito lo que dice la doctora, pero ¿cómo le hago para que no me duela la ofensa? Una pregunta que se queda aquí antes de ir a un breve corte, porque pues ya sabemos que en el proceso se necesita que no me duela. Pero ¿cómo le hago para que no me duela esto que está pasando dentro de mí? Ya algunas personas están empezando a preguntar. Vamos a dejarlas picadas porque vamos a un breve corte, pero regresamos con la respuesta seguramente. Regresamos enseguida. En tu camino. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento una pareja de esposos acaba de discutir. Ayúdales a comprender que las discusiones son algo normal en la vida de pareja, que es sano expresar sus diferencias y opiniones, pero también ayúdales a escuchar y tratar de entender las razones del otro y no cerrarse en su propio pensamiento. Ayúdales a ser tolerantes, pero sobre todo, haz que sus diferencias nunca terminen con el gran amor que se tienen. Amén. Amigos, amigas, muchas gracias por continuar con nosotros y miren, yo les comento esto, no porque estemos escuchando un programa con el tema del perdón, ya superé todos mis rencores, mis deseos de venganza, ya no me duele nada, no, estamos hablando de cómo es el proceso y qué herramientas podemos tener para llevarlo a cabo, pero sobre todo hay que tomar en cuenta que cuando hay algo muy fuerte que no podemos perdonar, siempre es importante acudir con un terapeuta. ¿Por qué? Porque no es suficiente confesarlo, ya fui con el sacerdote, pero a lo mejor el sacerdote no tiene las herramientas para manejar esta parte emocional que sí puede tener un psicoterapeuta y precisamente para eso existen, para eso Dios los creó y creó esta vocación. Continuamos escuchándote, Rosita. Pues comentabas algo respecto al dolor, ¿no? Y bueno, ¿y cómo voy a impedir que me duela? No, queridos amigos, eso no lo podemos impedir. Jesús en la cruz le dolía, y le dolía bastante. Aún así dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero el dolor estaba ahí. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es inevitable, es un misterio que no logramos dilucidar, pero está, y hay que vivirlo. Cuando a mí alguien me ofende o cuando yo he dañado a alguien querido y me doy cuenta del daño que he causado, me duele. Y se vale que me duele. Y esto es parte de la expresión que necesitamos mostrar.
cuando acudimos a un guía, a un terapeuta, a alguien que nos sepa escuchar y nos ayude, ¿no? El dolor está ahí y va a pasar tiempo, se va a ir aminorando, pero va a pasar tiempo. Ahora, recordando que el proceso es tanto psicoemocional como espiritual, si desde el punto de vista psicoemocional he compartido estos dos puntitos importantes, la expresión de los sentimientos y el ir cambiando la narrativa, deja de estar recontando una y otra vez lo que te pasó. Desde el punto de vista espiritual hay dos pasos, de hecho hay muchos más, pero hay dos que yo quisiera enfatizar por motivos de tiempo aquí. Uno es la comprensión del ofensor. Y esto lo vemos reflejado muy claramente en Jesús, cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está mostrando una comprensión absoluta a la fragilidad humana, a la incapacidad humana, a las limitaciones del ser humano. Bueno, tu ofensor, tu agresor, también tiene límites, también es imperfecto, también le falta una capacidad de razonamiento a veces para darse cuenta, y tú lo decías desde el principio del programa, José de Jesús. Hay personas que nos ofenden sin medir las consecuencias y sin darse cuenta que están tocando un punto álgido en nuestra alma, en nuestro corazón. No saben realmente lo que están haciendo. Entonces, comprender al ofensor es importante. Hoy en día, desde el punto de vista de la investigación clínica psicológica, sabemos, voy a dar un simple ejemplo, que las personas que agreden a los niños, específicamente los abusadores de niños, el 80 o más % de ellos fueron abusados cuando ellos fueron niños. Están repitiendo un patrón que aprendieron. No saben realmente lo que están haciendo. En el fondo, al abusar de un niño, se están vengando de aquel abuelito, abuelita, papá o quien haya sido que los dañó a ellos. ¿Y por qué repetimos patrones? Porque no hemos perdonado. Fíjense qué grave puede ser el no perdonar y por lo tanto el no resolver sanamente un conflicto que ha quedado alojado en el alma. Comprender no quiere decir justificar. Entonces, quien abusa de un niño, como quien golpea brutalmente a una persona, tiene que asumir las consecuencias de sus actos y tiene que dar cara frente a la ley. Eso no es venganza, eso es justicia. Y si alguien viola a mi hija, mi querido José de Jesús, yo no le voy a desear la muerte, ni le voy a desear venganza, pero sí voy a pedir que se haga justicia, porque ese es un hombre peligroso para la sociedad y debe de asumir la consecuencia de lo que hizo. Y no campechanamente decir, bueno, pues ya lo perdoné, que siga andando por las calles lastimando a quien se le presente. Claro. Entonces, perdonar no es justificar, no quiere decir que me hago el tonto o la tonta. Pero comprender al ofensor, y yo me voy a permitir recomendar una película que tal vez tú mismo has visto, se llama Pena de Muerte. Ya es una película de hace muchos años atrás, con Sean Penn y Susan Sarandon, la historia de un hombre que ha robado, violado, matado y está encarcelado, y esta religiosa se acerca en su servicio social en la prisión a hablar con él y la rechaza, se burla de ella, le hace bromas inclusive con contexto sexual, pero ella persiste en esa labor de tratar de acercarse a este hombre, y poco a poco va surgiendo la historia de este muchacho. Y nos damos cuenta, mi querido José de Jesús y queridos amigos, que detrás de esos ofensores hay mucho dolor reprimido, tremenda cantidad de dolor. Entonces, comprender no significa que justifico, no significa que permito que lo siga haciendo porque lo comprendo, significa que abro mi corazón para yo misma poder perdonar más fácilmente. Primero, uno de los grandes pasos espirituales en el perdón. Y el segundo, habría que preguntarnos, ¿qué aprendo de esto que me está pasando? ¿Qué mensaje hay para mí de lo que me ha pasado? ¿Qué mensaje hay para mí del error que he cometido?
para, siendo consciente de él, no volver a cometerlo? ¿Y qué aprendo de la ofensa que he recibido? ¿Qué aprendo de mí? ¿Qué aprendo de los demás? Siempre hay algo que podemos aprender y siempre hay algo que nos ayuda a crecer como personas. El dolor es algo que irá pasando hasta que llegue el momento en que desaparezca. Pero mientras sigamos atrapados en el rencor o la culpa, seguiremos reviviendo ese dolor y lo convertiremos en un eterno sufrimiento. El poder del perdón es enorme. El poder del perdón nos libera precisamente de esa trampa. Y el perdón básicamente es, primero que todo, una actitud. A todos nos dijeron de pequeños que hay que perdonar, salvo algunas familias muy retorcidas y disfuncionales donde existen esas vendetas en donde se le pasa a los hijos y se les hereda el anhelo de la venganza. Pero en la mayoría de los casos se nos dijo, hay que perdonar. Sin embargo, nosotros crecemos sin un conocimiento fundamental de qué es lo que eso realmente significa y por qué lo debemos practicar. Hoy en día, José de Jesús, y en mi libro de Saber Perdonar lo pongo en el capítulo número 2, el perdón no solo es una liberación psicoemocional y para mí también espiritual, sino que es algo que nos ayuda biológicamente, o sea, mejora la salud de nuestro cuerpo. Evita ese desgaste brutal que la rabia, que la ira, que la tristeza nos puede llegar a causar. Saber perdonar y descubrir el poder de lo que esto significa es una liberación para la vida. Convertir al perdón en un hábito, amigos, eso es a lo que yo los invito. Acostumbrarnos a perdonar al que se coló en la fila, conscientemente diciendo, bueno, sí, no me resulta agradable, tal vez puedo decirle al Señor que está vigilando, que lo impida, pero no enrabiarme. Convertir al perdón en un acto habitual, porque nos será mucho más fácil perdonar lo grande cuando estamos acostumbrados a perdonar lo pequeño e imitar en todo a Dios. Y Dios es el que siempre perdona. Muy importante esta parte de la comprensión, el no justificar, el poner límites también. Es decir, perdono, pero pongo límites, no permito que se vuelva a dar, pero entender que el perdón sobre todo me está ayudando a mí, me está liberando de un proceso, me está impidiendo repetir algunas cosas que a lo mejor puedo repetir inconscientemente, y sobre todo si soy creyente, pues me estará acercando más a Jesucristo, que era gran comprendedor, que era el gran hombre que buscaba la felicidad en la vida también. Y algo importante, José de Jesús, la pregunta, queridos amigos, no es si debo o no perdonar. La pregunta es, ¿puedo ser yo feliz? Y mientras no perdones, no lo lograrás. Y comenzamos perdonándonos a nosotros mismos. Una vez que lo hayamos hecho, que nos hayamos comprendido, que no nos hayamos justificado, que nos pongamos límites, que busquemos preguntarnos ¿qué aprendí de esto? Entonces será más fácil perdonar a los demás. Rosita, te agradezco mucho tu presencia, tu generosidad, tu sabiduría y como siempre esta apertura para que la gente te busque en los espacios donde constantemente ofreces la ayuda. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por esta generosa invitación. Amigos, nos escuchamos en la siguiente emisión. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.